final está preocupando la poca información que hay sobre eso. Experiencias fuertes sí tengo. Tengo experiencias, mensajes muy curiosos de Roswell, de pasa allá, porque es una de las cosas curiosas que hay, si por ejemplo dejas que el vaso se identifique, sí tiene que identificarse como un espíritu, quizá porque creemos nosotros, el usuario, que realmente nos movemos con los muertos. Pero si preguntas sobre más allá, es curioso que siempre, o por una manera, eluden la respuesta. No quieren responder a esa pregunta. Son muy vagos, ya lo verás, mejor hablando de otro tema. Intentan cambiar de asunto cuando le dices, es que más allá, ¿cómo se está aquí? Siempre intentan desviar tu atención y decir que es muy cosas. Son cosas que son curiosas. También una de las cosas que me preocupan y que no vamos a comentar aquí profundamente es por qué mucha gente recibe mensajes del diablo o de Satanás a través de la Ouija. Una de las cosas es, por supuesto, el tipo de Ouija que se utiliza. Si tiene dibujos dramáticos y macabros, vas a obtener respuestas de ese carácter. Hay Ouijas en las que hay un gato en el medio para que te proteja. Hay una Ouija de ángeles para que te contactes con los ángeles. Es igual que incluso antes, puedes utilizar una Ouija para comunicarte con los ángeles, porque está arreglada para ello, o para comunicarte con los muertos, y otra para comunicarte con Daniel o con Superman. Las respuestas se van a obtener. El origen de ellas es bastante más difícil de esclarecer. Y bueno, las experiencias más impactantes, por ejemplo, es, y lo comento porque mi compañera me dijo que bueno, pues que digamos, también se parte con mi experiencia de la Ouija, son las experiencias que hemos obtenido a través de las experiencias. Estar en la cocina, hacer una experiencia y grabando en ese momento y sugerir una Ouija que crea algo, una palabra en concreto, y nos llevamos a la sorpresa de que la Ouija, por el vasito, siempre en contacto con nuestros dedos, se alejó del tablero, volvió el grabador y volvió al tablero. Entonces paramos, escuchamos la grabación, nada, obviamente, al segundo minuto sí. Dijimos que dijera casi, si una voz que dice casi. Y a partir de esa experiencia, durante prácticamente un mes, siempre que hacíamos como una Ouija, obteníamos voces en nuestra propia cocina. Voces de mujeres y de hombres muy claras a la 1:30 de la mañana, todo gracias a la experiencia con la Ouija. Después ya esas voces desaparecieron y no se tuvieron ningún tipo de resultado. Sí que ha habido casos también en los cuales, después de hacer una experiencia con la Ouija, se han producido fenómenos de poltergeist, cerebros extraños. No tienen por qué ser los habituales de las películas de tan llamativo, simplemente la presencia de algo, o cosas que están en una dirección y buscan en otra. Lo habitual en lo paranormal, a raíz de experiencias con la Ouija. Pero tampoco es habitual. Esto no quiere decir que después de hacer una experiencia obtengas un contenido garantizado. Yo estaba haciendo la mili, por cierto, lo que por ejemplo hace 12 meses, pues estamos allí y la gente ve un experto, allí, un maquillo de turno, como lo llamo. Había hecho 100 experiencias, era un experto fantástico. Y bueno, pues empezó a decir que se mete en la Ouija y tal, pero la gente le animó a hacerla, que no quería porque luego las taquillas se iban a levantar, se iban a abrir las camas también y que era peligrosísimo. Hasta que lo conocieron y por supuesto no pasó nada, ni se metió ni nada, es que no es normal que ocurra. Y cuando ocurre, cuando hay un fenómeno fuerte de aviso o de infestación después de hacer la Ouija, hay que preguntarse por qué. Siempre hay una causa, aunque sea paranormal, pero muchas veces no tiene el origen de la Ouija. Muchas veces en el estado mental en el que estamos, cuando ocurre algo, no es porque una puerta se queda abierta. Basta con la dedo. Por educación yo siempre digo adiós. Por educación, ante la posibilidad de que esté hablando de algo distinto al mismo. Siempre digo adiós. Pero por el mental no vale, no hay que hacer nada especial. Eso es lo que yo de momento quiero decir sobre la Ouija. Si queréis alguna pregunta así. Sí, perdona, te quiero comentar un caso. Yo no lo he vivido, pero lo ha vivido una persona que es muy amiga mía, que tengo plena confianza en él y que, bueno, me cree lo que me contó. Ahora, quizás ya unos 15 años, esta persona se enteró de que en Calahorra, pues en una casa del casco viejo, pues estaba en unos matrimonios estaban haciendo la Ouija. Entonces, como él realmente no cree en ese tipo de cosas,
pues pensó en acercarse a... Bueno, pues él pensó en acercarse para ver una noche lo que ocurría, porque como digo, él no cree en nada, en absolutamente nada en este tipo de cosas, ¿no? Bien, pues fueron varias noches y no pasó nada. Tenían el tablero, tenían el vaso, estaban unos cuantos matrimonios, esta persona fue con la mujer, su mujer, y no pasó absolutamente nada. Pero repitieron varias veces, como digo, y una noche el vaso se empezó a mover. Entonces, bueno, pues hizo de todo, desde mirar debajo de la mesa y pidió al grupo que quería cambiar el vaso, no se fiaba de ese vaso. Y entonces cogió de un armario un bote de colacao y pusieron el bote de colacao en el tablero. El bote de colacao también se movía y incluso en un momento, según me cuenta, que cogía una velocidad que parecía que el bote se iba a escapar del tablero. El bote iba y venía, había una persona que apuntaba las letras que iba diciendo, y entonces parece ser que, de hecho, lo que ocurrió es que el bote dijo que los que estaban contactando eran unos seres de un planeta que me dijo el nombre, no me acuerdo ahora mismo, un nombre muy raro, y que los que hacían la Ouija pidieron tener un contacto o una prueba. Entonces, pues lo que pasó es que nos citaron a las 2 de la mañana a la entrada de un pueblo que está a unos 5 kilómetros de aquí, que es Villarrobledo. Sabéis que subimos a Torunco, que es un pueblo que está abandonado, y a la izquierda hay un pueblo que se llama Villarrobledo. Bueno, igual quizás hace 15 años, tres matrimonios, 6 personas, en un SEAT 127, se van a las 2 de la mañana, se van a Villarrobledo. Y cuando llegan a la entrada del pueblo, pues paran. La noche está tranquila, no pasa absolutamente nada, y bueno, va pasando el rato, y en esto que se empieza a mover ahí. En el lado izquierdo de la carretera, los estaban parados a la derecha, pues los árboles empiezan a moverse, los árboles son muy fuertes, y hubo un momento en el que parecía que los árboles se iban a partir. Claro, aquí ya les empezó a dar un pavor tan tremendo que bueno, que dieron la vuelta con el coche y se fueron corriendo muy asustados, porque aquello no era normal. Entonces, claro, yo tengo que hacer dos preguntas. Una, ¿realmente qué fuerza mueve el bote de colacao? ¿O qué fuerza mueve el vaso? Porque estamos de acuerdo que hay momentos que puede ocurrir que con el dedo lo lleve la persona que esté haciendo la voz, ¿no? Pero es que hay momentos en los que ese bote de colacao, sin contactar con nadie, o sea, el bote iba a una velocidad pasmosa. Y luego tenemos que quería preguntar: ¿se puede hacer una Ouija en directo? Es decir, por ejemplo, tal como estamos en una reunión de estas, yo no sé si había que apagar más luz o qué había que hacer, si se podría ver algo, si podríamos los espectadores ver una experiencia de estas, no sé, pregunto. Ya te dejo ya. Vale, tienes cosas interesantes porque hay una diferencia muy sutil, o no tan sutil, entre los contactos con la Ouija a través de la Ouija, con los espíritus, y otra con los extraterrestres, que es algo también muy difícil. Normalmente cuando se definen como extraterrestres, los datos que te dan sí son correctos. Los puedes comprobar y cuántos que te dan son correctos. Y es habitual también de que estos supuestos extraterrestres, para que la Ouija, te citen en un lugar y tengas una experiencia fuerte, o simplemente alguna luz en el cielo, o alguna supuesta nave que incluso puede quedar grabada en vídeo o en toma de fotos. Es decir, ahí sí que también es una diferencia muy curiosa sobre los contactos entre espíritus y los extraterrestres. Es como si fueran más reales los contactos con los que se inician como extraterrestres, que te aportan más problemas. Y en cuanto al movimiento de qué es lo que mueve el vaso, porque yo he participado en muchas y he visto muchas, jamás he visto que el vaso se mueva por sí solo, sí hay una velocidad quebrada en la que nadie puede mover la voluntad. Y es curioso de que siempre tengan que estar en contacto con el dedo de los presentes. Incluso que los presentes estén mirando al tablero, porque si no, no dan ningún bola, aunque realmente vaya una velocidad quebrada. Lo que no quiere decir que los mensajes, digamos, procedan solamente de la mente de los que están ahí. Puede haber algo externo que, digamos, incluye esa materia. Y en cuanto a hacerlo en directo, conmigo no se va a gustar, porque es algo que por supuesto rechazo totalmente, tanto las experiencias de Ouija en televisión, que luego provoca que los chavales las repitan, ocurrió en Los Serranos con compañeros, experiencias que salen en la televisión, luego la gente las va contando
las imitan. Están en el colegio y hacen las experiencias o vean la televisión. Y en la radio también, muchas veces hacen en la radio y como no, lo normal es que una ciencia mucha sea buenísima. Pues tienes que tener mucha suerte para que el vaso se mueva rápidamente y que la gente quede fascinada. Y hacerlo en radio o hacerlo aquí, yo realmente no lo veo muy lógico, aunque hay gente que lo hará y mucha gente que lo hace, sobre todo en televisión o en radio, probablemente para darle más emoción provoquen algunos fenómenos para ir de la audiencia. Pero por lo demás es una cosa que se puede hacer, pero no es algo que nadie te vaya a demostrar nada, porque vas a ver simplemente como la hoja se mueve a través de la aguja y sin más. No es algo realmente interesante que podemos ver. ¿Alguna pregunta más? Pues desde hace muchísimos años, siempre mira, es esto, aparte que no me gusta la historia, porque es un libro muy mundo, pero ya ahora se utilizaba en su día algo parecido, pero no es lo que se conoce como juicio. Sí que, por ejemplo, en el siglo XIX se empezó a coleccionar como juguete, y bueno, pues el diseño tradicional es el primero que se hizo, y se vende como juguete. Luego los socios se enfadaron y hicieron otra diferente y hubo problemas hasta legales y todo. Pero se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que es de las propias prácticas paranormales que han, digamos, roto las fronteras y se utiliza ya fuera de este contexto. Los chavales lo utilizan muy a menudo en los colegios. Es raro el colegio en el que no se utiliza, incluso animado por los profesores. Conocemos de gente, que profesores o tutores o directores incluso de colegios que han habilitado una aula para juntar aquí a los que querían para utilizar la Ouija. Algo que a mi juicio es un poco bastante Ahora. A ver, entonces yo quería preguntarte si se puede considerar la Ouija como un amplificador, así como la radio es un amplificador de ondas, amplifica la onda y se convierte, digamos, en sonido para poder escucharlo. La Ouija se puede considerar como un amplificador del subconsciente o de una conciencia colectiva o general de un grupo o algo. Es una alternativa porque la verdad es que yo también me sorprendo de recibir ciertos mensajes. La gente que tiene mensajes es muy curioso, o sea, la forma de los mensajes es muy diferente a la expresión de los que están ahí, o cuando hablamos sobre el rostro, en nuestro caso, por ejemplo, nos comentaba una historia fascinante que lógicamente no la cierta, pero que son historias fascinantes, que no sabemos de dónde vienen, que muchas veces si conoces a los que han hecho la experiencia, sus constructos, sus lecturas, descubres que todo tiene que ver, cosas que han leído, pues se van reproduciendo ahí, cosas que el nivel consciente no recuerdan, y luego hay otras que esa información que no sabemos que nos puede llegar a mí. Son cosas muy curiosas. Es una alternativa que está ahí, que realmente pueda ser que es un mensaje que vengan de algo colectivo, es una alternativa. Incluso tenemos casos de chicos de 9 años que han recibido mensajes de los sábados o de Visionrama, cosas que no conocen ellos. Y sin embargo, están recibiendo mensajes de estas supuestas entidades que los que estamos en estos temas, pues sabemos que tienen cierta vinculación. Y es que nunca han leído lo mismo, nunca han visto nada sobre el tema, reciben esos mensajes. Chicos de 9 años, de 12, es una cosa alucinante. Yo sé de dónde vienen y hay mensajes muy iguales de diferentes usuarios. O sea, que como si fueran contactando con la misma entidad o las mismas respuestas que son idénticas, vamos. Gente que no tiene contacto con ellos y sin embargo te traen la misma información. De acuerdo a la que tienen que sacar. ¿Se podría comparar con, por ejemplo, el péndulo, el tarot, algún método así, o de adivinación, de quizás sacarte de ti dentro, pero a través de un instrumento, ¿no? Es una alternativa, es que aquí sería
hablar de hipótesis y... Hombre, claro, luego la información que hay a tu alrededor es tan catastrofista que siempre vas a hablar lo mismo. O sea, es una... A lo mejor ahora igual me pongo a hacer la Ouija y después de haber escuchado todo esto, a mí me sale, pues yo que sé, tontadas a lo mejor. Pero si yo no hubiera estado recibiendo esta información y solo tengo una que me quiebra mis oídos de vas a morir, se cae en una estantería, se derrumba una casa, a mí me sale que voy a morir, seguro. Seguro que me sale que voy a morir. Pero igual después de haber escuchado este de que quita ni hierro al asunto, pues igual me sale que sé, otra cosa. La verdad es que nosotros hemos intentado hacer experiencias serias, preguntas que intentar hablar con Jesucristo, para que respuestas que tenemos, preguntas muy profundas, nunca obtenemos respuesta. Jamás. Y luego hemos estado haciendo experiencias con historias muy fantásticas de un caserón, informaciones, y esas informaciones se van contaminando con mensajes como y Satán nos va a matar. Y claro, que esa información, que ese mensaje le llega a un chaval de 15 años o de 12 es normal, pero que me acompañe a mí, por ejemplo, estemos conversando con un supuesto espíritu, nos esté contando unos datos biográficos muy interesantes y de repente se mete ahí con una interferencia y recordar que Satán nos va a matar, luego vuelve otra vez, es como si se metiera algo más diferente, ¿sabes? Que está ahí y que ya no es tan normal que esa persona reciba ciertos mensajes. Pero bueno, pues es todo bastante complicado. ¿Alguna pregunta más? Aprovechar porque es un experto. Yo creo que sí. Así. ¿No hay ninguna pregunta más? Yo voy a preguntar. Como investigador que eres, habrás hecho muchas sesiones. Y habrás obtenido información. Esa información, ¿has intentado alguna vez buscar si te han dado números de teléfono o cosas de esas? Sí. ¿Nunca te ha salido nunca nada que sea verdad? Que sí. Porque hay información. Yo siempre que se me indica un espíritu, siempre buscas algo, ¿no? Siempre pido los concretos. Yo no, y de recuerdo no sé. A ver, no lo sé, me cuenta. El micro, vamos, la verdad. Era así, es el cuidado, Es una experiencia, pues me dejó descolocados, porque es un caserón. ¿Cuento todo? No. Es que ella es protagonista. Esa parte la buena, ¿no? Si no, todos ustedes ahí no ven, fijo además. Esa parte no la cuento. Es un caserón que tiene su historia desde hace bastante tiempo y a través de la voz nos han contado otra muy diferente. Muy diferente, que hemos intentado comprobar y algunas cosas sí son ciertas y otras no. Bueno, yo las etapa un poco porque estamos en el tiempo, no puede llegar a... Bueno, sí, la información de la mujer puede hacer del siglo XIX. Son datos que muchas veces no se pueden. Luego hay otras que, por ejemplo, nos dijo que encontró una mujer en el camino junto a un pozo y en el pozo no nos encontramos hasta que descubrimos que hay un pozo. Será una persona. Sí, y no creo. Y hay otras cosas reales y otros que no. El caso está de que, bueno, es un caserón que a mí siempre me ha llamado la atención desde pequeño. Recuerdo haber ido allí muchas veces solamente a sacar fotografías o a estar delante de la casa. Si quieres ir a ver para casa. O sea, no sé por qué. Nunca ha habido fantasmas ni ha habido cosas extraordinarias, salvo sinfonías muy fuertes que tuve con un hijo de 17 años. ¿Vale? Y la verdad es que si no estaba él no tenía resultados. Estando él, pero voces que te decían entrar para adentro, subir para arriba, y sobre todo voces que le decían al niño, que se llama Cristian, que de fuera, ¿no? Y bueno, el caso está de que la Ouija, pues, estaba
simplemente comenté el caso con una persona que utiliza el péndulo de una zona cercana y usted se me queda blanco, pero ¿qué me estás contando? La experiencia que tuvimos ayer, que busqué unas gafas y al final pues quedó blanco porque otra persona un tiempo antes se había encontrado unas gafas muy antiguas en las cercanías de la casa, se había dado a ella. Y al final las gafas las pasamos, sacamos fotos, vimos las gafas, delante de la ouija y el botón. Ahora tengo las gafas, ahora puedes el siguiente paso. No hubo comunicación, no hubo ninguna comunicación al respecto. Simplemente encontramos las gafas, no sabemos cuál fue la existencia de la ouija de buscar las cosas. Siempre que hay que dejar en casa ha ocurrido algo. Sí. Que se ha llevado a la experiencia. Siempre que hemos dicho, ya vamos a buscar todo el asunto, siempre sucedía algo nuevo que nos animaba al asunto. Incluso decía, ten mucho cuidado. De hecho, una de las voces, un grupo de voces, nos decía, tened cuidado. Pues con la ouija, pues nos advirtió que debíamos cuidar, sobre todo yo, porque al ir a la casa que estaba en ruinas y está todo hecho, se derrumba, ten cuidado cuando te giras, la puerta se va a caer y me va a golpear. La pena es que nos añadió, la puerta la han puesto ahí los asesinos de Satán. De allá, y yo que quería dar la imagen de un chico serio a ti, no está... Otra pregunta. A ver, David, otra pregunta. En esa sesión, a ti te dieron unas pistas más o menos que tú luego encontraste, ¿no? ¿Ahí con quién contactaste? ¿Quién te habló? ¿Quién te dijo eso? No lo sé. O sea, la gente tampoco sabe. O sea, cuando haces experiencia, como no lo saben, dicen, es un espíritu. Yo no te puedo decir que es un espíritu, ojalá sea un espíritu. Porque eso sí es una creencia que hay que decir la puerta, que nadie lo cree. Y deseo que sea un espíritu, ojalá sea un espíritu. Ojalá la voz se pueda comunicarse con nuestro subconsciente, que podamos hablar con los que están en coma. Ojalá podamos despedirnos de los que ya se han ido a hablar con ellos, ojalá. Yo no lo puedo saber. Y cuando no lo puedo saber, no puedo decir más espíritu. Era algo que en esta ocasión sí parece que era algo distinto ajeno a las que estamos allí. Y claro, haciendo pruebas, pues, dicen que los datos son muy sensibles. Entonces, claro, tenemos todos un data, malísimos conceptos, todo y estamos haciendo una mañana la ouija. Como veas las medidas, los gatos hacen unas medidas, pero en el momento en que estamos con la ouija, a ver cómo reaccionan los gatos, se dan la vuelta y se van a dormir. Y la cosa es muy claro, no había nada. Sin embargo, la niña pequeña sí tuvo pesadillas esa noche. Es muy curioso porque muchas veces cuando se hace ouija, la gente que participa, bueno, que no participa, muchas veces pues sienten presentes en la casa donde se ha hecho la experiencia o tienen pesadillas. Yo en muchos casos de gente que matrimonios que han hecho la experiencia y durante esa noche los niños de Portabaja han estado con pesadillas o han tenido sueños muy extraños. Es muy curioso, es como si realmente cuando haces ouija se moviera algún tipo de cosa. Por mí ya... Sí, vale. Bueno, pues ya está un poco de la escritura automática, que nadie la toca, y es como la rica y... Yo, una pregunta. Si dices que realmente cuando igual alguna familia ha hecho alguna experiencia de ouija y demás, en los niños por las noches tienen pesadillas y demás, como que en el ambiente hay algo diferente a cualquier otra noche. Pero a la vez estás diciendo de que no crees de que haya un más allá o de que realmente te hablen los espíritus particularmente. Entonces... No, espíritus no. Yo creo que no son espíritus. Personalmente no tengo base para decir que son espíritus. Sí es cierto de que cuando haces experiencias como psicofonías o como haces ouija o otro tipo de experiencias paranormales, sí que se puede generar en el ambiente algo que a las personas sensibles pues les haga sentir cosas. Pero gente que no participa en la experiencia, que no sabe qué está haciendo, empieza a sentirse rara y ve sombras y... Pero igual gente que, igual como tú has dicho, gente que igual tiene otros problemas o demás, puede ver cosas superiores a las que una persona que cree o que pueda estar bien psicológicamente no las ve. ¿Me entiendes? Pero ahí existe algo. Sí, puede existir algo, sí.
Hay casos... Quiere decir que una persona a la otra la puede ver de diferente manera, pero algo existe. Y eso, el vaso lo mueves de alguna manera, no lo mueves... Lo que pasa es que cuando yo traigo una experiencia con la Ouija, un caso concreto, siempre me preocupo en las respuestas y luego me preocupo en las lecturas de las personas que han hecho la experiencia. Y muchas veces la experiencia se explica por sí sola. Recuerdo el caso de un espíritu que se llamaba Horacio, tenía 15 años y vivía en la ciudad de los muertos y señalaba el cementerio. Todos se flipaban con la descripción del cementerio, de la ciudad de los muertos. Pero es que una de las personas que utilizaba la experiencia leía muchas novelas de terror y en casi todas ellas se describía el cementerio como la ciudad de los muertos. Hay otro caso, por ejemplo, el vaso que era la que hablaba, había luna llena y había luna llena y había la experiencia fue de que estaba hablando con una mujer loba y tanto empezó con la luna llena. Mujer loba que estaba enamorada de uno de los presentes, que el marido veía que estaba enfadado por ese amor que sentía y que iba a haber un combate, un ritual a muerte. Y que uno de los dos, el marido o el chaval, iban a morir. Hablaban de sexo y hablaban de rituales sangrientos. El espíritu de la mujer nueva se llamaba Zora. 3 o 4 años después, cuando le llevé a un chico a la ambulancia, descubro que tenía cómics eróticos, se llamaba hembras de los cómics y había una mujer nueva que se llamaba Zora. Pero hay casos en los que no tengo explicación, en los que yo mismo hago una experiencia, mi madre no sabe que yo he hecho la experiencia y empieza a sentirse raro. O mi abuela ve cosas, estoy en la sombra y no sabe que yo estoy en la experiencia. O sea, que dentro de un grupo de que puedan hacer Ouijas, digamos que si hay alguien más fuerte que los demás, los que están menos fuertes se van a creer lo que el otro les diga. Puede ser. ¿Y qué es lo que mueve el vaso? ¿Qué es lo que mueve el vaso? O la moneda, o el máster, llámalo como quieras. Hombre, la verdad es que es complicado. Se han hecho algunas pruebas en las cuales se demuestra que son movimientos musculares que entre todos están empujando el vaso. Y muchas veces cuando le preguntas a un espíritu cómo te llamas y si va hacia la R, pues ya la gente se busca el nombre. Puede ser Rafa, Rocío, Raúl, y si va a la O, ya van todos directos por la C. O Rosa, o sea, ya son cosas muy concretas. Siempre van guiándose por una a una. Y muchas veces es curioso que por eso es importante apuntar siempre la respuesta, porque a lo mejor te viene un chico, mira, me ha hecho algo de un caballo y caballo está escrito con V y yo le digo a los chicos por separado, escriben aquí estas palabras, perro, gato, caballo y andaluz, y me escriben uno de ellos caballo con V. Es curioso, falta de ortografía que se cometen a nivel normal, pues se reproducen en la Ouija. Ya no es normal que se escriba caballo si todos que están en la mesa saben que es yo. Y si le tapa los ojos, es bastante jodido. 4 personas con los ojos tapados y 2 sin participar estando mirando y las contestaciones eran coherentes. O sea, se lanzaba una pregunta y respondía. Puede ser, eso es lo que vamos a encontrar. No me digo que exista. Entonces, es la pregunta, ¿qué mueve el vaso? Porque vale, tampoco se puede decir que son Yo estoy espíritus, convencido ¿verdad? de que la mayoría de las existencias tienen una explicación. Luego hay otras pocas, en las cuales estoy convencido también de que algo ajeno a los presentes se manifiesta. Pero no puedo permitir que se diga que son espíritus. No, eso no se puede. No puedo permitir eso. No puedo porque no hay pruebas y decir que son espíritus ya estás induciendo al error. Pero algo ajeno sí que es, no lo sé. Incluso llego a pensar de que se crea algo que poco a poco va cobrando vida. Es como si tú le dieras vida, porque es muy curioso de que tú hagas experiencias. Las experiencias son muy lentas, muy mediocres, con muy poca información, y según vas haciendo, pues es supuesto
sobre su vida que no conoce, porque no conoce, y nosotros las tenemos y luego somos un cortas. Te da información y hay otro con este que dice que tiene una novia que se llama Noelia y tal, y esas cosas más no las da, pero te la traen. Pero ¿con quién están contactando? Lógicamente con esa persona no, porque no existe. Pero son casos muy concretos y muy concretos. Ya no te pregunto. ¿En alguna de tus experiencias has provocado este tipo de, vamos, o sea, concentrarte, yo que sé, en algo absurdo? Cuando todo el mundo estaba medio concentrado en el que va a salir, y tú pensando en, yo que sé, me sale el pito y digo, pues es el espíritu pito, no sé, que salga algo que estuvieras tú concentrado en algo que no tuviera nada que ver. No. Sé que nosotros, con mi cuñado Miguel, estuvimos casi 20 minutos hablando de su correo. O sea, salió su correo, vamos a ver su historia. ¿Sabes? Son cosas absurdas, pero claro, que vas a empezar con un tipo de cosas. Y tienes un correo, fue curioso, pero no. Me lo diría como Carlos, o sea, voy a concentrarme en algo a ver si de esto que estoy pensando salen alguna de las respuestas. Para, no sé, sacar algo de respuesta. Tener un curso de 3 palabras y si nadie las conozca y decir, bueno, ¿qué ponen en el sobre o tal? Y qué va, no. Alguna vez sí ha ocurrido de que realmente la verdad tuviera relación, ¿no? A lo mejor ponías algo de fútbol, ponías algo de fútbol y te salía el nombre del jugador. Pero no cosas muy puntuales. Y muchas veces fallaban. Bien, son las 8 de la tarde ya, nos ha pasado un poquito como una hora de tiempo que hemos articulado. Yo les invito a mañana a las 11 de la mañana aquí otra vez y seguiremos con las charlas. Tenemos a Carlos, a Marcelino, estará otra vez con la deuda crítica y servidor. Así que podemos usar el país de Laura. Parece un tanto de adentro. Aquí quiero presentar a compañeros amigos, Carlos Lozano de Zaragoza, Carlos Cruz de Murcia, Carlos Blanco de Vizcaya, Marcelino Espejo desde Galicia. Hoy abriremos el congreso con Carlos, que nos va a hablar en... ¿Quién es el entrar? Pues yo les voy a hablar con mucho gusto. Estos seres los encontramos prácticamente por todos los lados. De unos no nos damos cuenta y de otros sí. Y entonces, pues, esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad, porque desde los más lejanos tiempos, en todas las culturas y en todas las religiones, aparecen más o menos. Por nombrar solo unos pocos, empezamos por ángeles y demonios, muy conocidos en nuestro ámbito religioso. Aquí tenéis una representación un poco sui generis de ambos. El bien y el mal se quieren y se combaten. Está hecha por un dibujante que se llama Goyo, que es aragonés, y como veis que es genial. Aparte de los ángeles y demonios, similares a estos son los Daivas y Devas,
que son de la cultura bélica y el zoroastrismo. También están los Jinn, que son genios para los árabes. Hay gnomos, duendes, enanos, hadas, divinas, seres de nuestro más o menos cercano folclore, pero que todos sabéis, aunque sean de cuentos de hadas, de cuentos de niños, que mucha gente cree en ellos, mucha gente los ha visto y ha interaccionado con ellos. En la actualidad los tenemos generalmente asociados a ovnis. Tenemos a los grises, que son enanos cabezones de grandes ojos oscuros, los alanskianos o nórdicos, que son altos, rubios, guapos, los reptiloides, que son de piel escamosa, seres invisibles que parecen resplandores o que se sienten como una presencia, y otros muchos tipos y subtipos que nos han ido describiendo los millones de testigos que nos presentan desde seres con aspecto de niños a gigantes peludos o con extrañas escafandras, pasando por humanoides alados como el Mothman u hombre polilla que investigó John King en los Estados Unidos intensamente, otros insectoides con aspecto facial de mantis religiosa, y también hay seres luminiscentes y no sé, en fin, hay miles de tipos. Bueno, esto sin añadir las descripciones proporcionadas por los contactados, que es un grupo de miles de personas que dicen estar en comunicación mental con seres de otros mundos, y estos no los añado, primero porque la fiabilidad de estos contactos pues siempre es un poco dudosa, y segundo porque no son seres que se hayan visto en este planeta, sino que el contacto entre contactados y extrahumanos o extraterrestres, como queráis llamarlos, se hace de mundo a mundo. Vamos a ver algunas dentro de estas imágenes. Aquí salen. Quiero tener el cursor. Bueno, como veis, arriba a la izquierda hay ángeles. Estos son dibujos de Doré, los dos de arriba y el de abajo a la izquierda. En el centro está el demonio, otro ángel muy típico. Devas son la especie de libélulas que hay abajo en el centro, y esa especie de ser luminoso que sale de un pueblo, y son representaciones, pues bueno, de su cultura. Aquí tenemos principalmente jinns, se escribe D-J-I-N. Los hay pues en distintas representaciones. Como veis, es la especie de genio de la lámpara, esa especie de cosa verde que podría ser muy bien un gris verdoso, el demonio de 4 cuernas que hay abajo, son todos. Y la mona pues es una gina, que también hay el equivalente femenino de genio. Aquí tenéis, pues bueno, el mundillo del folclore, duendes, enanos, una sirenita, un ogro ese que saca la lengua, no es Josefa. Enanos y hadas. Y esto, pues no sé, o sea, tomároslo un poco en serio, que estos seres de cuento, como os decía antes, pues muchas veces se han visto. Hay gente que dice que los tiene en su casa, incluso los ha visto. Y entonces, pues bueno, luego los asociaremos en una especie de matriz común de todos los fenómenos con lo que vemos ahora. Aquí tenéis pues los modernos, el típico gris, los alanskianos, reptiloide, arriba otro tipo de gris, bueno, de cara y el que está de cuerpo entero. El de las alas es el Mothman, que de este hay muchas representaciones también. Ahí a la derecha del todo un ser luminiscente. Aquí tenéis más representaciones del Mothman, el de los ojos rojos en el pecho, que parece no tener cabeza, aunque bien puede ser que el que lo vio lo viera en un momento en que tuviera la cabeza agachada, estuviera un poco encorvado. El otro central también es el Mothman. Esto daba unos saltos increíbles y se vio durante una serie de años en los Estados Unidos. Luego hay por los tipos de escafandra, los de la derecha y el de abajo a la
esto para no perdernos en el galimatías de personajes, porque son realmente demasiados. Vamos a hablar un poco de mitología, dentro de la cual incluyo las religiones, con el debido respeto a todos los que tengan creencias religiosas, pero estarán de acuerdo conmigo que no hay ningún apoyo científico para las aseveraciones de la religión, por eso lo meto todo en el mismo saco. La mitología se define como el relato de carácter fabuloso sobre dioses, héroes y sucesos de la antigüedad, pero pensémoslo bien, ¿de veras es fabuloso ese relato? ¿Son inventados estas historias? Yo pienso que en muchos casos, por no decir la mayoría, tienen una base real. Sin duda han sido adornados por el paso del tiempo, por la transmisión de los conocimientos de boca a boca y por intereses bastardos de algunos, principalmente de algunos intermediarios entre los hombres y los dioses. Pero al final, o en principio, mejor dicho, hubo un hecho que es lo que dio realidad a estas historias y no debemos descartarlo. Así, si los antiguos caldeos, que es a lo que se refiere ya esta diapositiva, nos cuentan que un ser anfibio que se llamaba Enki, también llamado Oanes, ese que aparece ahí dibujado en blanco y negro, también aparece en un cilindro, que es lo que hay aquí a la derecha, un cilindro asirio. Si nos cuentan que este Oanes los civilizó saliendo de su medio acuático durante el día para enseñarles y volviendo por la noche a las aguas, y que además le dijo al Noé local, que se llamaba Utanapistín, que construyera un arca porque venía agua, hay que pensar que algo así sucedió, y más aún por encontrar relatos similares en muchos lugares. La verdad es que lo del diluvio universal prácticamente lo cuentan también todas las culturas, incluso las americanas, porque el diluvio universal pues se ha asociado a veces a que el mar Mediterráneo estaba separado del Atlántico en el estrecho de Gibraltar y que hubo una rotura cuando se formó el estrecho, que puede ser hace unos 13.000 años, y que entonces empezó a entrar agua por ahí y todas las civilizaciones que había, que entonces era la ribera que estaba más baja, porque el mar Mediterráneo es un mar de evaporación muy intensa, pues que al venir esa subida, pues que eso pudiera ser el diluvio universal. Pero también, como os decía, es un hecho que ha sucedido en América. También allí hay sus Noés y su lluvia de tropecientos días y su arca. Entonces, todo eso tiene que haber tenido una base real. Y es uno más de los muchos hechos que pueden haber sucedido y que nos han llegado en forma de mitologías, de leyendas, de mitos sobre la creación. Y hay además por muchos más seres de este tipo. Como veis aquí son en el de arriba a la derecha, los dos que están en esa especie de sol o nave solar, como sea, son claramente con estructura de pega, con unas superficies, y lo han hecho blanco y negro también. El que está debajo en el centro se ve con toda claridad, y el de la derecha de abajo, el color ocre, ya menos. Aquí tenéis más, sobre todo estos son los chinos, representaciones de estas divinidades, mitad humanas, mitad pez, con sus colitas y sus pimientas. Y están ahí creando cosas. Los de abajo con astas de tipo de toro, estos ya son de la civilización hindú. Tenéis más esta especie de seposeidón romano, los de arriba a la derecha.
derecha ahí se ve representado Vimana como uno de los dioses y otro ser tipo P, también podría decirse que es alguien que nace de la boca del P, y más seres de este tipo. En el Mahabharata, que es un libro hindú, se nos cuenta con gran profusión de detalles que Maya fabricó una gran nave metálica, un Vimana. Entonces los antiguos hindús tenían todos naves de este tipo, y esta nave la fabricó para surcar los dioses. También la tenían Indra, Varuna, Brahma, y además de relatarnos muy bien cómo se hace los Vimanas y de las tremendas batallas que libraban con ellas estos dioses, pues si esos hechos están así contados, tampoco es una locura el considerarlo realidad. Y lo mismo digo del relato de los israelitas cuando cuentan que a los hijos de Dios les gustaron las hijas de los hombres y se juntaron con ellas, dando origen a una raza de gigantes, que está en la Biblia. O de lo que cuenta también la Biblia sobre la visita a Lot de unos ángeles con los que el pueblo quiso tener relaciones sexuales, relatos que dejan bien clara la carnalidad de los ángeles y también su espíritu bien pecativo al destruir Sodoma con un arma de efectos masivos reales, no como las de Sadán que se quedaron en nada. Realmente, pues en el Antiguo Testamento, el Dios Yahvé que se nos presenta, pues más que un Dios, pues parece un marine americano, vamos, con toda su tropa, y el tío, aquí mando yo al que no lo fumigo y lo que yo quiero para mí, y que nadie se mueva. O sea que, para mí, desde luego, eso no es Dios. La verdad es que si vemos los libros antiguos y los leemos con una mentalidad moderna, dejando de lado los prejuicios religiosos, buscando otra explicación a las cosas, pues encontramos un montón de preciosos casos ovni, de descripciones de tripulantes que son además muy reveladoras de su comportamiento. En la Biblia también están los sacrificios que quería Yahvé, descritos con toda clase de detalles, vamos, que si te quiten la sangre, que si cojas la grasilla del hígado, que la pongas en no sé dónde y la quemes despacito, lo otro en el otro lado. Entonces, esto no tiene sentido en una cosa que sea mitológica. Esto realmente son las instrucciones que este capitán de piratas le dio a los que tenía allí subyugados. También aventuras amorosas, todas las que haga falta, en los dioses de entonces, y ya no digamos en los romanos, que siempre andaban en líos de faldas, disfrazados de cisnes o de lo que fuera. Los extraterrestres que llamamos hoy también se interesan mucho en las relaciones sexuales, en la investigación sexual. Se ha llevado a mucha gente para investigar, pues, no sé, sus óvulos o sus sistemas reproductivos. Y desde luego, pues lo que sí se ve, me vuelvo a referir a lo de la antigüedad, es que su comportamiento no era digno ni nada espiritual y que realmente eran de carne y hueso. Las mismas consideraciones que aplicamos a la mitología son, a mi modo de ver, aplicables al rico mundo que aparece en el folclore, donde, por cierto, también abundan las historias de amores. Diríamos que son alucinados todos los que han visto a la Santa Compañía, a un enano, a un ogro o a un hada, que igual hasta nos ha enamorado en muchos casos. O sea, yo soy asturiano y en Asturias pues hay cantidad de gente que ha desaparecido, ha entrado en una cueva de una sana, que es una especie de hada del agua que existe por allí, y no han vuelto, o si han vuelto a lo mejor han aparecido 30 años después, pensando que habían pasado unos días. Claro, se han encontrado su pueblo, todos los compañeros que tenían por allí ya viejos, pero casos hay. Habrá alucinado sin duda, pero muchos otros son gente de
una seriedad probada en su tiempo, que han vivido algo extraño, que lo han asociado con esos seres y nos lo han relatado en libros y declaraciones escritas ante gobernadores o notarios, o sea, con todos los juicios serios y toda la seriedad posible, y esos viejos panfletos han llegado hasta nosotros. Hay un viejo libro moderno de 1969, un clásico de la omnilogía, titulado Pasaporte a Maconia, del informático y astrofísico Jacques Vallée, donde ya se exploran estas ideas y se contrastan con los numerosos casos que ha habido modernamente. Y esto con un gran revuelo entre los investigadores de la época, porque entonces pues, los mundos estaban perfectamente separados. Pero bueno, veamos a ver ahora de dónde nos vienen esas asociaciones que dan vida a personajes del folclore o la mitología. Sabemos que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida una serie de modelos o mapas mentales que le son necesarios para interpretar el mundo y comportarse. Estos modelos se forman durante su educación y por percepción directa y van incorporando las creencias de la sociedad en la que vive. Cuando un individuo ve algo, su cerebro lo compara instantáneamente con los distintos modelos que tiene formados y da identidad a esta. Así, un humano actual, si ve moviéndose en el cielo algo con forma de cubo, cola, alas rígidas y haciendo ruido, dice un avión. Si no tiene alas y hace mucho ruido, no duda, es un helicóptero. Aquel más. Y si ve algo lenticular o metálico, brillante, que se desplaza sin ruido, tal vez se estremezca, pero dirá un ovni, que es el modelo cultural, en vez de decir una nave extraterrestre, que podría ser más correcto. En cambio, un romano de los de faldita, no lo de ahora, o un antiguo indio americano pensaría en un escudo volador. Pero en cualquier caso, por aquí tenéis un ovni. Muy dudoso que la foto sea buena, es de las de Willy Meyer, pero es muy bonito. Ahí tenéis otro, el del famoso caso 1. Bueno, la verdad es que la gente asocia lo que ve a sus mapas. Y entonces pues les da un nombre. Y cuando no hay nada parecido, lo que sí que podemos estar seguros es de que la gente ha visto algo incomprensible. Y bueno, ya es cuestión de hablar con los testigos y ver si nosotros a lo mejor que hayamos visto más cosas podemos asociarlo a algo. Porque muchas veces la percepción también engaña. Por ejemplo, si tenemos una cuerda gruesa que está perdida en el monte, vista al atardecer, pues igual nos parece una culebra y luego cuando nos acercamos, pues no. Un globo de estos, que son globos estratosféricos que se usan para mediciones meteorológicas, están a 30 o 40 kilómetros de altura. Esto está en el suelo de la fotografía y al subir por la estratosfera se hinchan mucho y pueden dar formas de movimiento de ventos, los vientos en la superficie de la Tierra no son los mismos que las alturas que se mueven, y a lo mejor pues un testigo ve moviéndose contra el viento, según aprecia él, cual está dándole el viento de cara, y estos globos pues se están moviendo en la dirección contraria, entonces le puede parecer autopropulsado, y bueno, entonces pues la percepción le puede decir eso, pues es un ovni, es una cosa extraña. Sobre todo pues, iluminados con luces de atardecer o
También el condicionamiento cultural puede desviarnos de la realidad, como ocurrió, por ejemplo, en Fátima, que es un caso muy estudiado, y aquí los pastores vieron bajar del cielo una luz y salir de ella por una rampa luminosa a un ser pequeño de extraña vestimenta, a quien confundieron con la Virgen, y así quedaron las cosas. Lo cual, por otra parte, es muy parecido a lo que sucede en muchas de las apariciones marianas. Se ha tenido acceso a lo que realmente dijeron los pastorcillos cuando describían su misión, y lo que dijeron, que luego, pues bueno, el cura de la parroquia lo transformó a su manera, lo que dijeron era que lo que medía esta señora medía 1 metro de altura, llevaba un sayo blanco y dorado que no llegaba hasta los pies, la ropa tenía costuras a lo largo y a lo ancho como si estuviera acolchado, y además estaba cubierta por una capa blanca y llevaba una esfera a la altura del pecho que luego se interpretó como el Sagrado Corazón de María. Esto es otro del espectro de lo que me han acordado. Como veis, pues, por ejemplo, el de la derecha, sobre todo, y el de la izquierda, esos ya son clarísimamente un humanoide para el que lo pueda ver, porque además esto no solo el que lo produce, que puede hacer sus movimientos y comprobar que realmente es su figura, sino que otro montañero que esté situado pues en una posición relativamente lejana lo ve sin ver el origen de la figura. Pues vamos a Fátima. Esto realmente es un dibujo de lo que declararon los pastorcillos que habían visto. Como veis, pues nada que ver con lo que figura como la Virgen de Fátima hoy en día. Los niños describieron a la mujercita con ojos negros, gran belleza, y hablaba sin mover los labios, aunque ellos la oían. Tampoco movía los pies al desplazarse y descendía hasta el lugar de la aparición por una rampa luminosa. También referente a Fátima, podríamos decir que lo del famoso baile del sol, había en una de las apariciones, pues estaba todo cubierto de nubes, había llovido intensamente y por debajo de las nubes es por donde aparece el sol. El sol no lo puede hacer el sol, bueno, moverse por supuesto, porque si se mueve todo el sistema solar temblaría estrepitosamente. Pero bueno, pasa por debajo de las nubes, produce un gran calor que seca la ropa a todo el mundo, y luego, pues bueno, siguen apareciendo fenómenos. Entonces, pues bueno, para mí esto claramente tiene que ser una nave, llamémoslo como queramos, que produce estos efectos. Pero que, vistos a la luz de la interpretación religiosa, pues se adaptan al mapa, estirando para aquí y para allá hasta que cambia. En fin, si en el cielo aparece un humanoide volador, pues para un caldeo sería Nero. Para los griegos, que sería Hermes. Mercurio para un romano. Para los judíos, cristianos y árabes, pues ese ser volante sería un ángel. Y para un yanqui medio, pues sería Superman. Bromas aparte, con esto quiero expresaros que probablemente no hay tantas especies distintas de entes visitantes y que los seres que describen los antiguos son perfectamente asimilables a los que han visto los testigos modernos. Tal vez podamos quedarnos con solo 3 o 4 tipos principales o incluso menos. Veamos qué tipos. Los ángeles corpóreos, las ondinas y similares, son perfectamente compatibles con los extraterrestres del tipo que hemos llamado nórdico o alanskiano. Son generalmente altos, rubios, bondadosos, aunque también los hay de estatura que podemos considerar normal. Por ejemplo, serían de este tipo, entre otros muchos menos conocidos y controvertidos, el famoso Tzalk, que ve y con el que contacta telepáticamente Sisto Paz, creador de la misión Rama, o las atractivas
pleiadianas, Haskell y Senhase,